Muy buenos días, queridos amigos de Bien de Salud. Hoy les vamos a presentar a la doctora Socorro Paico. Ella es médico endocrinóloga del Instituto Médico Metabólico y el día de hoy conversará con nosotros sobre la resistencia a la insulina. Muchas veces hemos hablado de diabetes, pero no hemos hablado de los previos, así que ella nos va a dar todos los detalles. Doctora, muchísimas gracias por esta visita, por acompañarnos. Doctora, lo primero que nos gustaría saber, como cualquiera, cuando escuche un término nuevo o algo que les suena pero no tan conocido, es ¿qué es la resistencia a la insulina? Muy bien, para hablar de la resistencia a la insulina, primero hay que hablar del páncreas. Bueno, el páncreas es un órgano situado a nivel abdominal, a la altura de la parte inferior del estómago, que tiene dos funciones, una función exocrina y una función endocrina. La función exocrina básicamente secreta jugo pancreático que contiene enzimas para la digestión tanto de carbohidratos como de proteínas y lípidos, amilasa, lipasa y quimiotripsinas. Luego tenemos a la función endocrina. Básicamente esta es su función de producir hormonas, ¿no? Tenemos a la hormona al glucagón que eleva la glucosa y tenemos a la insulina que disminuye la glucosa. Muy bien. Entonces, básicamente regularnos, si sube regula los niveles de glucosa en sangre. Entonces, la insulina es una hormona producida por el páncreas cuya función principal es permitir el ingreso de glucosa dentro de la célula y así regularla en la sangre. Entonces, el proceso es así. Cuando nosotros comemos, tanto las proteínas, lípidos, como principalmente carbohidratos, al final se van a transformar en glucosa. La glucosa entra en las células porque es la energía de las células, ¿no? Entonces, bueno, al principio cuando uno consume un alimento determinado, los niveles de glucosa empiezan a elevar en la sangre. Este es el principal estímulo para que el páncreas produzca insulina. Claro, entra una corriente, digamos, de glucosa al cuerpo a través de los alimentos y el páncreas empieza a elaborar. Así es. Entonces, claro, porque el páncreas dice, la glucosa está subiendo en la sangre, no puedo permitir que suba tanto. Entonces empieza a producir insulina. ¿Para qué? Para permitir el ingreso de la glucosa dentro de la célula. Para generar esa energía, ¿verdad? Así es. Entonces, este es el receptor, esta es la insulina. La insulina es como un portero que abre las puertas, se lleva a cabo una serie de reacciones químicas dentro de la célula que permite abrir una puerta para que ingrese la glucosa. Muy bien. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? En la resistencia a la insulina el cuerpo no responde a la insulina. No responde. Es como que el cuerpo no le hace caso al portero. Se genera insulina, pero el portero no puede abrir la puerta. No puede abrir la puerta. Muy bien. Entonces, esta es la insulina, este es el receptor de insulina, pero como vemos acá, no se llevan a cabo las reacciones químicas necesarias dentro de la célula para que este receptor permita el ingreso de la célula. Acá no está entrando la glucosa a la célula. No se abren las puertas, no ingresa la glucosa, no ingresa la energía y empiezan a suceder muchas cosas. Así es, como no ingresa la glucosa dentro de la célula, empieza a subir la glucosa en la sangre. Es como que se acumulan en la puerta. Claro, se acumulan en la puerta. Entonces, ¿a dónde me voy? Dice la glucosa, me voy a la sangre. Y empieza a subir la glucosa en la sangre. Entonces el páncreas dice, momento, está subiendo mucho la glucosa. Tengo que producir más insulina, una insulina extra para compensarlo, para lograr mi objetivo. Nos quedamos con insulina además y con glucosa flotando en Y sangre. el páncreas está trabajando mucho. Recuerde que cada vez que se produce esta resistencia a la insulina hay un trabajo extra del páncreas. Claro. Entonces nosotros mismos estresamos a nuestras pobres glándulas, en este caso el páncreas, cuando comemos mucha harina refinada, por ejemplo. Entonces, al inicio, la hiperinsulinemia sí logra su objetivo, al inicio. El exceso de insulina, esa insulina extra, logra de alguna forma abrir la puerta, entra la glucosa. Y en algunos casos de hiperinsulinemia va a haber una normoglicemia, es decir, los valores de glucosa en la sangre y dentro de las células van a estar un poco equilibrados. Hay que mencionar que al inicio del proceso puede ser que al páncreas se le pase la mano y entonces produzca mayor insulina de la que nuestro cuerpo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a entrar mucha ya glucosa dentro de la célula. ¿Y qué pasa en el extracelular en la sangre? Baja. Ok. Entonces ahí se puede llegar a normalizar o hasta bajar. O hasta bajar en algunos casos. En algunos casos, ¿no? La glucosa. Entonces, eso es al inicio. Como vamos a ver más adelante, después ya tanto trabajar el páncreas se agota también. Entonces el páncreas
Ya no Dice, tiene esa ¿sabes qué? capacidad tan efectiva de Claro, producir dice, ¿sabes tanta qué? insulina. Tantos años me has hecho trabajar mucho, entonces ya no puedo más. Ya no rindo igual. Ya no rindo igual. ¿Y qué características presenta, por ejemplo, esa baja de glucosa en sangre, esa hipoglicemia? Buena Porque de repente hay pregunta. síntomas que no identificamos y que podrían ser los que estamos atravesando. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, en primer lugar la hipoglicemia me va a dar hambre. Por eso hay pacientes, por ejemplo, que me como una galleta y Coca-Cola. Entonces se eleva mucho la insulina. Baja la glucosa media hora, 1 hora, 2 horas después. Entonces el paciente dice, de nuevo tengo hambre, de nuevo me quiero comer otra galleta. Y así se la pueden pasar en varios momentos del día. Es algo que no pueden controlar porque su cuerpo, como hay un descenso de los niveles de glucosa, obviamente es una reacción natural del cuerpo para elevar el azúcar, la glucosa en sangre. Entonces, pero hay algo interesante acá, que hay que considerar que la insulina es una hormona que estimula la lipogénesis, es decir, ese exceso de carbohidrato que estoy comiendo a lo largo del día lo va a transformar en grasa. Y ahí es cuando nos empezamos a subir de peso. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me subo tanto de peso? ¿Por qué tengo apetito? De repente hay un problema de resistencia a la insulina que nos lleva a tener mucho hambre a lo largo del día. Muy bien. Doctora, ¿le parece? Vamos a ir a una pequeña pausa Sí, porque por es supuesto, importante claro. conocer esos síntomas y conocer esos factores de riesgo, conocer también qué otras patologías están relacionadas a ese diagnóstico de resistencia a la insulina. Así que Perfecto. una pausa y volvemos aquí en Bien de Salud. Ya estamos de regreso. Como bien saben, el día de hoy nos acompaña la doctora Socorro Paico. Ella es médico endocrinóloga y el día de hoy conversamos acerca de la resistencia a la insulina desde aquí, desde el Instituto Médico Metabólico. Doctora Socorro, estábamos justamente a punto, hemos entendido este proceso de la resistencia a la insulina, pero hemos entendido también que hay cuadros previos a la resistencia en sí y bueno, a la prediabetes y a la diabetes. La hipoglicemia, que era esa baja de glucosa porque de pronto nuestro páncreas se sobreesforzó, generó mucha insulina y efectivamente la glucosa pasó y hasta se nos bajó. Sí. ¿Qué síntomas presenta? Además del apetito que comentábamos anteriormente, puede haber dolores de cabeza, ya puede haber mareos porque no llega suficiente glucosa al cerebro. Puedo sentir mucho sueño después de comer. No es un síntoma que a veces sí, es bastante hasta frecuente, cierto punto ¿no? es normal, pero hay un exceso que ya Así indicaría es, otro así es. diagnóstico. Puedo sentir escalofríos, como que se me baja la presión, palpitaciones, visión borrosa. Pueden presentarse a síntomas parecidos a psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, ataques de ira, ataques de pánico, mucha irritabilidad, ya enojo. Digamos que no son síntomas aparentemente tan específicos, uno los confundiría con otro diagnóstico, pero por eso es importante. Claro, ahora hacer no ese todos descarte. los pacientes No, con ira van a lógicamente. tener hipoglicemia. Lógicamente, pero de pronto no es un solo síntoma, dos o tres de estos que así estamos es, mencionando. Y entonces ya es más sospechoso, ¿no? Y también cuando ya es muy baja la glucosa, puedo incluso perder el conocimiento y convulsionar. Muy bien. Entonces sería importante de pronto hablar ahora de los factores de riesgo de los Por pacientes supuesto, con claro. factores de riesgo para saber prevenir, que es lo importante. Así ¿no? es. Entonces, en primer lugar, tener exceso de peso, sobrepeso u obesidad es el principal factor de riesgo para la resistencia a la insulina. Que nos complica para muchas otras cosas también de Por enfermedad. supuesto, claro. Luego el sedentarismo, no hacer actividad física. Ahora, el perímetro de cintura. ¿Ya? Sí, ese es un dato que ya está circulando con Así es, mayor por supuesto. frecuencia. Ya está demostrado científicamente que si una mujer tiene más de 88 centímetros en la cintura y un varón más de 102, es un factor de riesgo. No por un tema estético, ojo que quede claro, No, sino no, porque no, es un ese tema de acumulamiento salud. de grasa en particular puede estar generando cosas al interior que no vemos a través de un espejo, ¿no? Esto es bien importante. Miren, yo tengo pacientes que de repente tienen sobrepeso, pero todo el día están en el gimnasio. Entonces, claro, el músculo también pesa. Estos pacientes, su músculo está perfecto y su grasa también. Entonces, claro, pero tiene más masa muscular porque todo el día están haciendo ejercicio. Y son pacientes normales con su insulina perfecta. Claro. Como también está el otro grupo de pacientes, y esto es muy interesante, son delgadas. Aparentemente su peso es normal, su índice de masa corporal es normal. Acá hacemos un examen que se llama impedancia y medimos cuánto de grasa tienen, cuánto de músculo tienen
y es interesante porque tienen mucha grasa y poco músculo. Entonces compensa y su peso es normal. Son pacientes delgadas que, bueno, dicen, yo me como mi galleta, tomo mi gaseosa, porque no me subo de peso. Pero tiene resistencia a la insulina y de repente tienen ovario poliquístico. Mira, es importantísimo ese detalle. Luego tener padres o hermanos con diabetes tipo 2. Perdón, doctora, sí, recordar, en mujeres de más de 88 centímetros ese perímetro y en hombres de más de 102. Así es. Muy bien, estábamos hablando de, de familiares genética, ¿no? de primer grado con diabetes tipo 2, claro, definitivamente si tengo un familiar con diabetes tipo 2 soy más propenso a tener resistencia a la insulina. Lógicamente. El síndrome de ovario poliquístico, que más adelante vamos a conversar en otra edición, el ovario poliquístico, la resistencia a la insulina impide la ovulación. Entonces al no ovular se acumulan folículos ováricos que en la ecografía aparecen como poliquísticos. Y esas pacientes tienen irregularidades menstruales, acné, exceso de vello y los quistes en los ovarios, ¿no? Muy bien. Tener más de 45 años, tener hipertensión arterial o la presión mayor de 140/90, el colesterol bueno, que es el HDL, menor a 35, o los triglicéridos elevados, más de 250 miligramos por decilitro. Muy bien, esto con respecto a los factores de riesgo, ojo, pero ¿cuáles serían esos síntomas específicos? Dependiendo del estadio del paciente. Por ejemplo, si es un paciente con normoglicemia, probablemente no tenga mayores síntomas y de repente solo tiene ovario poliquístico. De repente sea más silencioso, por decirlo de alguna manera. Tiene infecciones vaginales a repetición, de repente está debutando tiene exceso de grasa a nivel abdominal o está debutando con una presión elevada. Si es un paciente que presenta hipoglicemias, ya hemos mencionado los síntomas de la hipoglicemia. Y si es un paciente que está en una fase más avanzada, prediabetes o diabetes, bueno, ya ahí va a haber las clásicas 4P de la diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso inexplicable, que más adelante en otra edición vamos a conversar. Cuando hablamos de resistencia a la insulina y prevención de la misma. Por supuesto. Básicamente es estilos de vida saludable. En primer lugar, alimentación saludable. Bajar el consumo de harinas refinadas, de grasas trans, mantener un peso adecuado y un porcentaje de grasa también adecuado, no solo el peso. Claro. Hacer actividad física. Ya ahora se sabe científicamente que el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina. También evitar el estrés. También se ha visto que el estrés puede empeorar la resistencia a la insulina. El buen descanso. Ya, el dormir a forma adecuada es muy importante. Ahora, hay que mencionar también que el magnesio mejora la sensibilidad a la insulina. Definitivamente es un oligoelemento que interviene como en 350 reacciones químicas en el organismo. Exacto. Y en la insulina también. Y nos ayuda con cuadros inclusive más complejos, ¿no? Teniendo hígado graso inclusive, o ya llegando a un cuadro de diabetes, hipertensión arterial, y lo encontramos también en los alimentos incluso. Aquí están apareciendo los datos de la doctora Socorro Paico y del Instituto Médico Metabólico. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros continuamos con el programa.